El modelo peruano, que viene siendo exitoso desde los años 90, es que convivan en Perú el sol y el dólar. Bueno, eso es lo que está pensando ahora el equipo económico del presidente, porque la dolarización total, como la pensaban después de la visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, quedó, digamos, ahí al costado. Entonces, lo que se piensa es que convivan, coexistan el dólar y el peso, y se puedan hacer transacciones comerciales, tanto en pesos como en... Argentina, tierra de pasiones desbordadas, de tango, de fútbol, de crisis y de esperanzas infinitas, parecía una vez más condenada a repetir su historia de colapsos. La inflación superaba los 3 dígitos, un monstruo que devoraba día a día el salario de los trabajadores. El dólar, esa obsesión nacional, se multiplicaba en versiones paralelas, oficial, blue, MEP, contado con liquidación, cada uno más caro que el otro, cada uno más inalcanzable. El déficit fiscal parecía un agujero sin fondo, un barril que tragaba los impuestos de los argentinos sin dar nada a cambio. La deuda externa se acumulaba como una losa sobre la economía, y el crédito internacional estaba cerrado. Para muchos, el país estaba en la cornisa del abismo, al borde de una nueva hiperinflación como la de los años 80. En medio de este escenario de desesperanza, apareció una figura inesperada, un outsider, un economista convertido en político que irrumpió con un discurso tan disruptivo como agresivo, Javier Milei. Con la motosierra como símbolo y la promesa de dinamitar el statu quo, Milei capturó la frustración de millones de argentinos que ya no creían en nadie. Lo llamaron loco, lo llamaron improvisado, lo acusaron de ser un peligro para la democracia y para la estabilidad. Pero para otros, era el último salvavidas, la única voz que decía sin miedo lo que tantos pensaban en silencio. Cuando asumió la presidencia, las expectativas estaban divididas entre la esperanza y el pánico. Muchos esperaban un colapso inmediato, una implosión económica, una crisis social sin precedentes. Pero contra todos los pronósticos, algo inesperado empezó a ocurrir. En apenas unos meses, la inflación, que parecía indomable, comenzó a desacelerarse. El déficit fiscal, que había sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos anteriores, se convirtió en superávit primario, algo que Argentina no veía desde hacía más de una década. El dólar, siempre esquivo y descontrolado, empezó a estabilizarse. Los mercados, que al principio reaccionaron con desconfianza, comenzaron a dar señales de que algo distinto estaba pasando. Los titulares internacionales, acostumbrados a hablar de Argentina como un caso perdido, de repente cambiaron de tono. El Wall Street Journal, el Financial Times, Bloomberg, todos comenzaron a publicar artículos preguntándose lo mismo: ¿cómo es posible que, en tan poco tiempo, Milei lograra resultados que sus predecesores jamás consiguieron? El secreto parecía estar en su disciplina fiscal implacable, en esa motosierra que recortaba gastos sin temblar, en el ajuste feroz que nadie había querido aplicar antes. Para algunos, era el inicio de una nueva era, para otros, un espejismo que tarde o temprano se rompería. Pero había un detalle que aún intrigaba a todos: la famosa dolarización, la promesa estrella de Milei durante su campaña, parecía haberse fumado en el aire. ¿Por qué, si había jurado terminar con el peso y reemplazarlo por el dólar, ahora hablaba de competencia de monedas? ¿Por qué había cambiado su estrategia justo en el momento en que parecía tener el poder para imponerla? La respuesta, según algunos analistas, no estaba en Nueva York ni en Washington. Estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. En la historia reciente de un país vecino que había logrado domar la inflación, estabilizar su moneda y construir una de las economías más sólidas de América Latina. Un país que, paradójicamente, muchos argentinos solían mirar por encima del hombro: Perú. Cuando los analistas empezaron a comparar lo que Milei estaba haciendo con la experiencia peruana de los años 90, muchos se sorprendieron. Perú había sido, durante décadas, un país marcado por la hiperinflación, la pobreza extrema y la inestabilidad política. En 1990, la inflación superaba el 7,000% anual y el sol peruano no valía nada. Sin embargo, en poco más de una década, el país pasó de ser un desastre económico a un ejemplo regional de estabilidad monetaria. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta estaba en una política monetaria que no necesitó de la dolarización formal, sino de una estrategia mucho más sutil: fortalecer la autonomía del Banco Central, imponer disciplina fiscal a sangre fría y permitir que el dólar circulara libremente junto a la moneda nacional, el sol. En otras palabras, en vez de matar su moneda, le dieron un respiro. Le permitieron convivir con el dólar hasta que, poco a poco, la confianza en ella regresó. Y funcionó.
El Banco Central de Reserva del Perú se convirtió en un bastión de credibilidad, blindado contra las presiones políticas. Su regla de oro fue sencilla: no financiar nunca más el gasto público con emisión monetaria. Esa disciplina transformó a Perú en un caso raro en América Latina, un país con inflación baja y estable durante más de 20 años. Mientras Argentina se hundía en crisis recurrentes, Perú acumulaba reservas internacionales, mantenía un tipo de cambio estable y lograba crecimiento sostenido. Milei parecía haber leído ese manual al pie de la letra. Aunque su campaña había prometido una dolarización total, en la práctica lo que empezó a aplicarse parecía mucho más al esquema peruano: independencia real del Banco Central, control férreo del gasto público, reducción drástica de la emisión y una apertura para que los argentinos pudieran elegir la moneda en la que querían operar. La competencia de monedas no era un abandono de sus promesas, sino una adaptación estratégica inspirada en un modelo que ya había probado ser exitoso. Los números empezaron a reflejarlo. Por primera vez en mucho tiempo, las reservas internacionales dejaron de caer y comenzaron a acumularse. El peso argentino, que parecía destinado a la extinción, encontró una inesperada estabilidad. La inflación, que había devorado salarios durante años, bajaba mes a mes. Y lo más sorprendente de todo, el superávit fiscal se lograba no solo recortando gastos, sino también aumentando la recaudación gracias a una economía que comenzaba a moverse con más confianza. Los detractores, sin embargo, no tardaron en criticarlo. Decían que el costo social era demasiado alto, que detrás de los números había miles de despidos, recortes en programas sociales y una pobreza creciente. Y era cierto. El ajuste de Milei era brutal, y las calles de Buenos Aires no dejaban de mostrar el enojo de sindicatos, movimientos sociales y trabajadores afectados. Pero la gran pregunta seguía siendo la misma: ¿sería ese sacrificio el precio necesario para alcanzar, de una vez por todas, la estabilidad que Argentina había perseguido durante generaciones? Los defensores de Milei respondían con un argumento contundente: Perú había pasado por el mismo túnel oscuro. En los 90, millones de peruanos también sufrieron el ajuste, pero gracias a esa cirugía sin anestesia, el país logró construir un modelo que lo blindó contra las crisis externas durante décadas. El mensaje implícito era claro: Argentina debía atravesar el dolor ahora para recoger los frutos más adelante. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaban a instalar una narrativa inédita: la posibilidad de que Argentina, ese país tantas veces puesto como ejemplo de decadencia, se convirtiera en el nuevo Perú. Un país que, tras décadas de fracasos, podía por fin empezar a ser sinónimo de estabilidad en lugar de caos. La gran duda era si los argentinos aceptarían transitar ese túnel oscuro como lo hicieron los peruanos 3 décadas atrás. Porque, aunque las cifras macroeconómicas empezaban a mostrar señales alentadoras, la vida cotidiana seguía siendo un campo de batalla. La inflación bajaba, sí, pero los salarios todavía no alcanzaban. El superávit fiscal sonaba bien en los mercados, pero para la clase media y baja significaba menos subsidios, menos programas sociales y una austeridad que se sentía en cada hogar. Las calles de Buenos Aires ardían de protestas, al igual que en Lima en los años 90. Sin embargo, al mismo tiempo, los mercados internacionales y los grandes inversores parecían ver algo que los ciudadanos todavía no: un giro histórico que podía redefinir el futuro del país. Los capitales que durante años habían huido del peso argentino empezaban a regresar tímidamente, atraídos por la disciplina fiscal y la idea de que, por primera vez en mucho tiempo, Argentina podía dejar atrás su maldición inflacionaria. Los paralelismos con Perú eran cada vez más evidentes. Ambos países enfrentaron el dilema de aceptar el dolor presente para apostar por un futuro estable. Y aunque la historia peruana no estuvo libre de críticas, la desigualdad persistió, la informalidad creció y las tensiones sociales nunca desaparecieron del todo. Lo cierto es que el país logró lo que parecía imposible: construir una moneda confiable en una región acostumbrada a ver sus billetes convertirse en papel mojado. La pregunta que queda en el aire es si Argentina podrá recorrer ese mismo camino hasta el final o si, como tantas veces en el pasado, las presiones políticas y sociales terminarán rompiendo el proyecto a mitad de camino. Milei juega con fuego: si logra mantener el rumbo, podría ser recordado como el presidente que finalmente domó al monstruo inflacionario. Pero si fracasa, su experimento quedará como otro capítulo más en la larga lista de ilusiones rotas que marcaron la historia económica del país. Hoy, mientras el peso argentino encuentra un respiro inesperado y las comparaciones con el modelo peruano dominan los titulares,
queda una certeza: la estabilidad monetaria no se logra con discursos ni con promesas fáciles, sino con una disciplina férrea, dolorosa y muchas veces impopular. El futuro de Argentina está en juego, y el mundo entero observa para ver si, esta vez, la historia no termina en tragedia, sino en renacimiento.